pertenecer a Siria para nosotros es un lujo. Una vez un escritor, historiador inglés, dijo que todos los ciudadanos del mundo tienen dos patrias, una la propia y otra es Siria. Siria por haber dado al mundo la civilización más importante, que es la civilización de la escritura que conocemos todos, de las leyes, de las creencias celestiales, y de las ciencias, ¿no? Entonces, el pertenecer a esa historia a nosotros nos da es una responsabilidad muy grande hablar de Siria. Por eso cuando hablamos de Siria muchas veces nos quedamos muy cortos, porque tenemos que hablar tantas cosas, tanta historia, tanta geografía, tanta solidaridad que ha mostrado Siria a lo largo de su historia, que cuando me hacen preguntas en algunos programas me tengo que restringir a lo actual, que es sangre, que es muerte, que es destrucción, que son los complots que recién comentaba Gale. Entonces, por eso hablar de Siria tiene tantas aristas que no nos alcanzaría programas enteros, ¿no?, para poder hablar de esto. Siria hoy está sufriendo las secuelas, las consecuencias de haber tenido una política de resistencia a lo largo, para no ir mucho más atrás, a lo largo del siglo XX. Siria ha sido uno de los países que se ha tomado el tema de la descolonización. En realidad, siempre hablamos de que Siria tuvo dos independencias. Una es la que se independiza del Imperio Otomano después de 4 siglos, y ahí estaba Siria completa, la Siria que yo conozco a través de la historia. Después en la Alejandreta, con Kilikia, Skandarón y con el Yolán. La República Siria es esta, la que yo estoy nombrando ahora. Después hay otra Siria que es la Siria histórica, que no tiene que ver con la República actual, sino que tiene que ver con la que uno conoce a lo largo de la historia, que es el creciente fértil. Pero en el 46 obtiene la segunda independencia, y ese es otro proceso de descolonización. Sin embargo, tuvo la mitad de su territorio, porque el norte sirio, hoy tomado por Turquía, que quedó en manos de los turcos a partir de una alianza, un acuerdo secreto, que hubo tantos acuerdos secretos a lo largo del siglo XX, pero ese entre Francia y los turcos, se quedan con una vasta parte, importantísima parte de Siria, que es casi el territorio actual. Y después tenemos en el 67 el Golán. Con lo cual Siria es todo un proceso de lucha permanente, ¿no? El sionismo y la agencia judía tuvo conversaciones con Turquía, en primer lugar, para tomar la posesión de Palestina. Bueno, con los turcos y con los árabes de la península arábiga, ¿no? Con el Hiyaz, o lo que después fue Arabia Saudita. Eso fue el Imperio Británico que tentó a los árabes del Hiyaz a pelear con ellos contra los turcos, pero el sionismo había entrado en conversaciones con Turquía porque Palestina estaba bajo dominio otomano, para permitir la inmigración judía a Palestina de aquel entonces, y el Imperio Otomano en aquel momento lo permitió, pero con ciertos controles. Estuvieron a un tantito así de permitirla abiertamente. Es decir, Turquía y el sionismo y la posterior implantación de este Estado artificial que es Israel tienen sus relaciones muy añejas. Por supuesto, Turquía siempre ha tenido, desde la época del Imperio Otomano y hoy la República de Turquía, han tenido y tienen una relación de parentesco, se quiere decir, con el sionismo y con el Estado de Israel. El hecho de que sea la última base de la OTAN, la cercana al continente asiático, también la hace, digamos, que tenga alguna que otra... un valor estratégico. Exactamente, con Estados Unidos y con el Estado
que en realidad sería como un Estado tapón para las corporaciones internacionales, para las grandes multinacionales, que es el Estado de Israel, que no son más que menos que ellos mismos. O sea, las grandes multinacionales, las grandes corporaciones mediáticas y las grandes corporaciones armamentísticas son el mismo Estado de Israel. A pesar de los grandes servicios que ha brindado Turquía a Occidente, sin embargo todavía hay muchísima reticencia de dejarlo ingresar a la Comunidad Europea. Bueno, porque saben primero que Turquía es uno de los países que, y ahora lo demostró abiertamente, que financia y que le hace la logística a lo que es lo que se llama mal llamado Estado Islámico, o el ISIS. En su momento fue Al-Qaeda, hoy es el ISIS, el Daesh, como nos gusta llamarlo a nosotros, y la hermandad musulmana. O sea, toda esta... No le falta ninguno, ¿eh? No le falta los tiene ninguno. A todos. Exactamente, se pelea con uno y se amiga con el otro. Entonces, los países europeos saben que de ahí es una ventana abierta, una puerta abierta más que una ventana, de salida de estos grupos, bueno, en un momento a lo largo de estos 5 años hacia el territorio sirio, pero si no, bien vale para el territorio europeo, que, bueno, esta relación abierta, a veces de amigos y a veces de no muy amigos con Europa, hoy están pagando el precio muy caro los estados europeos. 6.000 millones de euros. Exactamente. Para que Turquía reciba a los refugiados que desprecian en Europa, que son producto de las políticas de ellos. De las políticas europeas. Exactamente. Y norteamericanas, y saudíes, y cataríes, y turcas, e israelíes. Exactamente. La política europea de colonización, la política de colonización que ha llevado a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, europea y luego norteamericana, las secuelas de ella es esto, porque primero les muestran, les hablan de democracia y del Estado benefactor, que son ellos mismos, o sea, este Estado occidental, que es un Estado de donde el ser humano tiene todos sus derechos, se lo muestran pintadito. Entonces, los estados africanos o nuestros propios estados en el Medio Oriente, mal llamado Medio Oriente, dicen, bueno, nosotros queremos esto mismo. Y cuando van para obtener esto mismo a Europa, les cierran las puertas. Totalmente, totalmente.